Debajo de la lluvia, Hinako le dice a Shiori que tal vez puedan cubrirse yendo a la tienda o a la estación. Shiori responde que es mejor que se queden ahí, pues en esos lugares hay demasiadas personas y no quiere que la situación empeore, viendo cómo en el mar empiezan a salir un montón de manos de monstruo. Hinako lo entiende, entonces Shiori la molesta con que no debería ver esas cosas. Ella le pregunta si también son yokais, pero no, más bien son como un intermedio, humanos que murieron en el mar y se dejan llevar por las olas y sus lamentos buscando el camino a tierra, aunque no son muy peligrosos que digamos. Hinako piensa en su familia que también murió en el mar, y por eso es que Shiori le decía que no tenía que mirarlos, aunque le dice que si llega a ver a alguien de su familia, se lo puede decir y ella lo va a llevar a tierra firme para que la salude. Llegan a un pequeño banco protegiéndose de la lluvia, pero esta no parece que vaya a parar pronto. Shiori le dice que se nota que tiene frío y debería quitarse la camisa para que no se enferme. Hinako nerviosa le dice que no hace falta. Shiori la toca diciéndole que está congelada. Entonces Hinako alterada le dice que en serio no hace falta, pero por el movimiento un poco de su hombro queda descubierto. Shiori se sorprende por la cicatriz que tiene, entonces Hinako se disculpa pues sabe que es espantosa. Dice que las que no puede ver son aún peores, pero esperaba que nunca la descubriera pues no quería quitarle el apetito. Shiori le responde por qué pensaría eso. Le dice que a ella no le interesan esas cosas, pues lo único que le importa es Hinako, pensando que así fue desde ese día. Por eso le dice que si se enferma y pierde el sabor, eso sí sería terrible. Hinako piensa que está demasiado cerca, aunque por alguna razón en este momento no la molesta. Puede que esta chica esté incluso más congelada que ella, pero aún así siente una calidez en su cuerpo que no puede explicar. Una vez se detuvo la lluvia, Shiori aprovecha para ir a comprar algo. Es una disculpa por haberla sorprendido, además de que sigue mojada, disculpándose de que el viaje no haya sido como quería. Hinako sonriendo le dice que el clima es incontrolable, además de que vuelvan otro día. Regreso a la clase, le entrega su regalo a Miko diciéndole que ojalá pudieran ir a la próxima. Ella emocionada le dice que irá donde sea con ella, aunque acaba de recordar que quiere pedirle un favor. Ella está en demasiados clubes, aunque solo los ayuda a veces. Este fin de semana es justamente el de baloncesto. Sin embargo, las dos chicas que ayudan a organizar no pueden asistir. Por eso quería preguntarle a Hinako si a ella le gustaría acompañarla. Shiori llega diciendo que suena divertido, aunque se sorprende de que Miko pueda ir. Ella le responde que es cerca, entonces no hay ningún problema, pero habló de más y ahora Hinako le pregunta por qué si fuera lejos no podría. Ella le responde nerviosa que extrañaría mucho el pueblo y a su gente, y vuelve a cambiarle el tema. Hinako le dice que lo hará si van las tres juntas. Entonces Miko celosa le pregunta si acaso pasó algo entre ellas. Shiori se mete diciéndole que aunque pasara algo no tendrían por qué decírselo. Miko no las va a volver a dejar solas, entonces Shiori la molesta porque una pequeña no debería hablar así. Y así, Hinako con una sonrisa dice que tiene muchas ganas de ir al campamento. Llegado el fin de semana, Miko debe ir a entrenar, entonces le pide a Hinako que vaya a registrar al equipo y a Shiori que no se atreva a hacerle nada. Cuando entran, una señora es quien la recibe, contándoles que se lastimó el brazo pero también tiene una trabajadora que la ayuda mucho. En ese momento ella llega, se presenta como Chiba Yame y Shiori parece que se dio cuenta de algo, aunque cuando Hinako le pregunta, ella responde que no es nada. Un poco más tarde se encuentran con Miko molestándola un poco. Miko le pregunta por Hinako, entonces le cuenta que está ayudando a la cocina con la otra chica. Como ella no es buena cocinera, más bien ayuda con las cosas pesadas. Miko se sorprende de que está ayudando de verdad, entonces Shiori le devuelve el insulto. Miko definitivamente no la soporta, diciéndole que no entiende cómo Hinako se la aguanta. Shiori le dice que si lo entendiera probablemente no serían amigas, pues ella sabe lo que Hinako desea pero se niega a dárselo. Y como no se molesta en ocultarlo, es normal que Hinako no se abra del todo con ella. Los yokai son mentirosos por naturaleza. Pensó que Hinako le aceptaría si fingía ser una humana bondadosa, pero en el fondo sabía que eso no iba a pasar. Miko le dice que definitivamente no son compatibles. Shiori responde que está de acuerdo, aunque es admirable como quiere todo lo contrario a Hinako y aún así ella sigue a su lado. En ese momento la señora llega buscando a Shiori, dejando a Miko pensando que ella siempre supo el deseo de Hinako pero no hizo nada al respecto. Sin embargo, ¿qué hay de Shiori? Si los yokais mienten tanto, ¿qué significa que siempre le quiera decir lo que quiere escuchar a Hinako? En la cocina, Shiori pregunta dónde se tira la basura. Shiori le dice a Hinako que mientras tanto terminen de lavar los platos, pero ella está perdida en sus pensamientos, pues esa chica se parece mucho a su madre. Le pregunta quién le enseñó a cocinar, suponiendo que habría sido Shiori porque son muy cercanas. Hinako se sorprende de escucharlo preguntándole si en serio le parece, pues para ella más bien están juntas por beneficio mutuo y no cree que puedan ser su amiga como lo es con Miko. Fuera, nuevamente se encuentran las yokais. Parece que Shiori está vagueando, aunque Miko de reojo ve a la otra chica, preguntándole si acaso Hinako ya no le está haciendo caso. Shiori le cuenta que esa chica se parece mucho a Hinako. No se refiere a su apariencia, sino más bien a que tiene un olor desagradable. Hinako ya estaba empezando a dejarlo atrás y espera que no haya problemas. Entrada la noche, Miko dice que es hora del baño, presumiendo su moña nueva y que fue un regalo de Hinako. Las chicas preguntan quién falta por bañarse, preguntándole a Hinako si quiere ir con ellas. Shiori la salva diciéndole que tienen mucho trabajo y lo harán más tarde, pero Miko es la única que entendió la situación. Hinako le pregunta a Shiori si en serio tienen trabajos y por qué es tan buena con ella. Shiori le responde que ya debería saberlo. Lo hace de forma egoísta y todo lo que cree que es amabilidad en realidad es por ella misma. Hinako le dice que sabe que son diferentes y están por intereses compartidos. Sin embargo, Miko también es un yokai pero con ella sí son amigas, preguntándole a Shiori si ellas no podrían intentarlo también. Pero entonces, Shiori le responde que fingir igual que la zorrita es imposible para ella. Le dice que últimamente se ve más humana, además de que aproveche para bañarse cuando salgan de las demás, mientras ella se va a dar un paseo por ahí, alejándose y dejando a Hinako sola con una mirada triste por lo que acaba de decir. En ese momento, Chiba aparece preguntando
preguntándole qué hace ahí sola, aunque que es bastante oportuna y si la puede ayudar en algo. Ahora Hinako va caminando junto a Yame, mientras piensa en el hecho de que Shiori le dijo que no podrían ser amigas. Chiba le pregunta si sucede algo, pero ella lo niega claramente. Por otro lado, nuevamente se encontraron Miko con Shiori. Ella le pregunta sobre Hinako, a lo que Shiori responde que debe estar en el baño, pues pensó que sería más cómodo si iba sola. Miko le dice que en serio no la soporta, pero le pregunta si sabía sobre las cicatrices y por eso le ayuda en ese momento. Shiori no afirma ni niega nada, entonces Miko le pregunta si acaso la estaba acosando y por eso las vio. Ella le responde que no es eso, solamente un día las vio por pura casualidad, aunque después de verlas pensó que seguramente fue un accidente terrible. Miko espera que no se lo haya dicho así de insensible, contándole que ella solo sabe lo que le dijeron después del hospital y que todo el mundo creía que era un milagro que sobreviviera con esas heridas. Se alegra de que al menos ella pudiera vivir, pero a veces se pregunta si en serio eso era lo mejor para ella. Volviendo a Hinako, estaba ayudando a organizar algunas verduras para el desayuno. A Yame se le había olvidado hacerlo, preguntándole si hay alguna verdura que odie, para sacarla del menú como agradecimiento por ayudarla. A Hinako eso le recuerda demasiado a su madre, dejando escapar la palabra mamá. Entonces luego se disculpa con ella. Chiba le dice que no pasa nada, confesándole que aunque parezca muy joven, sí fue una madre. No de sangre, sino que su marido tenía un hijo cuando se conocieron, aunque esa niña murió tiempo después. Hinako se disculpa por haber sacado el tema y en ese momento un hacha cae de algún lado. Chiba le dice que eso pudo haber sido peligroso y que no quiere que se lastime, aunque su voz parece la de otra persona. Hinako se pregunta de dónde está escuchando eso, entonces algo sale de la cabeza de Chiba. Las otras chicas notan la presencia del yokai pensando que por qué apareció de repente y corriendo a buscar a Hinako. Las demás estudiantes le preguntan por qué están tan alteradas, contándoles que no han visto a Hinako desde que se fue con Shiori. Miko le grita que ella puede encontrarla, pero entonces las demás le preguntan si acaso Hinako se perdió y si la quieren buscar entre todas. Shiori le dice que ella solamente va a proteger a Hinako. Entonces Miko tiene que inventarse cualquier excusa para que ellas no se preocupen y no quieran salir a buscarla. Todo mientras que ese monstruo que parece una boca gigante le dice que debe tener más cuidado. Shiori está buscando por todos lados, pero no la encuentra. Hinako corre por el bosque, pero el yokai la sigue de cerca con el hacha en la mano, diciéndole que no quiere que se lastime. A Hinako no se le ocurre más que preguntarle si es un yokai, a lo que ella le responde que no exactamente. Más bien, se convirtió en un yokai por ciertas circunstancias. Por eso puede mezclarse tan fácilmente con los humanos y ahora solamente huele un poco a cadáver. Dice que ella no come solamente humanos y por ahí hay muchos yokai problemáticos. Sin embargo, si aparece una humana tan apetitosa, pues no puede resistirse. Atrapa a Miko con su lengua, diciéndole que no la va a hacer sufrir y que se relaje. Hinako quiere escapar, aunque se pregunta por qué quiere escapar de ella, si eso es justamente lo que siempre había querido. Tiene su deseo más preciado justo delante, dejándose llevar un poco, pero pensando en Shiori y cubriéndose al último momento. Chiba le dice que la cortó así por haberse movido. Ahora se está desangrando y es un desperdicio. Sin embargo, cuando la prueba un poco, dice que el sabor es un poco diferente, preguntándole si acaso esa sirena le dio de su sangre. Hinako no entiende de qué habla, pero en ese momento Shiori aparece arrasando a yokai al lago. Chiba se disculpa, diciendo que si lo hubiera sabido antes no habría actuado como lo hizo, pues después de todo, ellas dos, Shiori no la deja terminar de hablar, transformándose por completo y arrojando al aire para comérsela. Hinako por fin pudo verla en esa forma, pensando que definitivamente no es como los cuentos infantiles, aunque tiene el presentimiento de que ya la había visto en algún lugar. Shiori ya terminó y se dirige hacia Hinako. Le pregunta si su brazo está bien, a lo que ella responde que la herida no es muy profunda. Entonces, Shiori le dice que vuelva a su habitación y tendrá que pedirle a Miko que la ayude a curar. Hinako quiere preguntarle, pero no sabe bien qué palabras usar ni a qué se refería Chiba con lo de sangre de sirena, además de por qué cree que ya la había visto en algún otro lado. El día siguiente, Miko se siente culpable diciendo que es un fracaso y por eso la lastimaron. Hinako le dice que más bien es su culpa, pero es que los yokais así son difíciles de detectar incluso para otros yokais, a diferencia de otros que apestan a pescado. Shiori no reacciona a sus insultos y se nota que está pasando algo. Por eso, Miko le pregunta a Hinako si acaso pasó algo entre ellas, y antes de que pueda responder la llaman a desayunar. Hinako se le acerca a la señora diciéndole que tiene que hablarle acerca de Chiba, pero ella no tiene idea de quién está hablando y si acaso es alguna compañera. Miko le dice que no lo piense mucho, pues esas cosas pasan cuando un yokai desaparece, preguntándole si quiere que le cambie el vendaje mientras se cubre la nariz para no caer en la tentación. Sin embargo, cuando la revisa, la herida ya está casi cicatrizada. De camino al comedor, de nuevo ven a Shiori, pero ella las ignora. Miko le pregunta en serio qué le pasa, entonces Hinako dice que olvidó su teléfono en la habitación y va a volver por él. Miko le pregunta si en serio puede ir sola, a lo que ella responde que no se preocupe, viendo cómo Shiori se aleja. Cuando llega al cuarto, tiene un mensaje de su tía dándole ánimos por ir a un sitio nuevo. Sin embargo, es interrumpida por Chiba, quien la saluda como si nada. Hinako le pregunta asustada qué está haciendo ahí, a lo que ella responde que solamente es una cabeza. Por eso si le destrozan el cuerpo en realidad no le duele nada, aunque le dice que no se preocupe. No quiere que la destrocen de nuevo, entonces se irá antes de que la detecten, diciéndole que lo lamenta. Se sentía muy arrepentida y por eso quería verla una vez más, pues hacía mucho tiempo que nadie la llamaba madre, pensando que en ese entonces odiaba a la hija de su marido y ese fue su castigo por el accidente, aunque tal vez habría sido diferente si la hubiera querido tan solo un poco. Se despide de Hinako disculpándose por molestar, pero entonces ella la llama desde la espalda preguntándole por lo que dijo ayer. Chiba le dice que está demasiado mezclada y por eso no se dio cuenta hasta que la probó. Seguramente le dio de su sangre hace mucho tiempo, pero que habría podido contarle y así se quitaba muchos problemas. Hinako piensa que entonces conoció a Shiori hace mucho, pero en realidad no sabe cuándo pudo haber sido. Chiba le dice
que es bastante raro que se hagan esos pactos de sangre en la actualidad, y Hinako le responde que ellas no tienen eso, pensando en cómo ella siempre dice que es egoísta. Chiba se sorprende preguntándole si entonces solo son amigas, pero ahí también se equivoca, contándole que simplemente es una relación de beneficio mutuo, pues Shiori es la criatura que se la va a devorar y por eso se queda a su lado. Chiba le dice que en serio es una humana extraña, es verdad que huele delicioso, pero también huele un poco a muerto, contándole también que es muy extraño que la sirena le hiciera esa promesa, pues cuando se hacen los pactos de sangre, a los yokais les parece asqueroso el humano que tiene su sangre, dejando a Hinako completamente en shock con esa revelación. Al día siguiente, Hinako aún no procesa que tenga la sangre de Shiori, ni lo que eso implica para ella. En la escuela, Miko actúa como de costumbre, un poco más animada, pues Shiori no está por ahí para molestar. Le dice a Hinako que tiene que probar su almuerzo, pero ella está completamente distraída. Miko hace que reaccione dándole de comer en la boca, diciéndole que sabe que puede contar con ella para lo que sea, y si acaso pasó algo entre las dos, pues le gustaría que se lo contara. Es así como Hinako le cuenta lo de su sangre. Miko no lo puede creer, preguntándole si esa yokai es confiable. Hinako dice que no ganaría nada mintiendo. Entonces, Miko dice que si ella no puede olerlo, significa que debió habérsela dado hace mucho tiempo. Hinako dice que no conocía a Shiori antes, pero siente como si ya hubiera visto su verdadera forma. Miko le dice que las sirenas japonesas son horribles, así que duda de que se lo hubiera olvidado fácilmente. Ahora, la cosa es que necesitan más que el olor para poderlo confirmar. A lo que Hinako, despreocupada, le pregunta si quiere probar un poco. Miko le dice que no vuelva a decir esas cosas ni en chiste, pues es demasiada tentación y que mejor debería preguntarle a ella. Hinako le dice que sí, pero Shiori la estaba evitando últimamente. Miko propone que si quiere se lo puede sacar a golpes. Sin embargo, después de clases tiene que ayudar con la limpieza, diciéndole que si quiere pueden ir mañana. Hinako le responde que irá ese mismo día para buscarla por su cuenta, pues confía en que ella pueda ser sincera. Miko le dice que cuando termine de limpiar va a correr a buscarla, pero cree que Hinako confía demasiado en ese yokai. Poco después, es como si Hinako la estuviera esperando, diciéndole a Shiori que sabía que iba a ir, pues ella está cerca siempre para protegerla de los yokai. Shiori se le sienta al lado, entonces Hinako le pregunta si ya se habían encontrado antes. Shiori sonríe, diciéndole que claramente sí, pues se vieron en el festival, en su casa, en la escuela y en más lugares. Hinako no se refería a eso, entonces va a ser más específica, preguntándole si es verdad que sus sangres están mezcladas. Shiori le pregunta si en serio cree en las palabras de un yokai cualquiera. Entonces, Hinako le dice que no deja de darle vueltas después de que vio su verdadera forma. Por eso pensó que esas palabras tenían un poco de sentido, pidiéndole que por favor sea sincera. Shiori se queda callada, entonces Hinako se descubre su herida y acercándosele mucho le pregunta si acaso no le da hambre y si de verdad quiere comérsela. Shiori le pregunta si acaso le rechazaría si todo fuera cierto, si acaso empezaría a huir de ella o pensaría en quitarse la vida por su propia cuenta. Hinako no sabe qué responder, por lo que Shiori le dice que todo es cierto. Lo que dijo la chica yokai es verdad, pero también es verdad que se la quiere comer. Hace mucho tiempo le dio parte de su sangre y pese a que quiere devorarla con todas sus fuerzas, en este momento su olor es desagradable. Hinako le dice que no entiende nada. Entonces, Shiori le dice que se conocieron hace unos 10 años. Con esa fecha Hinako empieza a recordar. Fue en una playa, preguntándose si acaso fue en el viaje con su familia. Shiori le dice que así fue, entonces Hinako le pregunta por qué lo hizo. Ella responde que solamente estaba devolviendo un favor, aunque más bien fue como un poco por impulso. La sangre de una sirena es como una bendición menor si la comparas con su cuerpo. Evita que se enferme y aleja a los yokai. Se supone que la sangre tiene que tardar en hacer efecto, pero después de que ocurrió el accidente, piensa que tal vez se activó de inmediato. Cree que en ese momento su sangre alteró su cuerpo. Hinako se pregunta si acaso hay algo más, pues después de todo, ella fue la única que sobrevivió. Shiori no esperaba que algo así ocurriera, pero para serle sincera, también había algo más. Confesándole que cuando le dio la sangre, también lo hizo con una oración, de que esa pequeña estuviera sana siempre y pudiera vivir su vida. Hinako ahora lo entiende. Esa fue la voz que escuchó ese día. Siempre pensó que era como el último deseo de su familia, pero ahora descubrió que era todo mentira, preguntándole si también lo fue su promesa de comérsela. Shiori le responde que los yokai son egoístas. Quiere mantenerla viva por interés propio y pues pensaba que era deliciosa hasta el día en que le dio su sangre. Hinako no puede procesar tanta información. Piensa que ese mar que debía absorberla ahora es como si estuviera seco. Se va del lugar muy enojada, pero antes Shiori le dice que olvide lo que sea que esté pensando, pues no quiere tener que encerrarla para que no se lastime, y preguntándose por qué tenía que llegar a esa yokai y arruinarlo todo. Hinako se voltea con lágrimas en los ojos, diciéndole que confiaba en ella y que de verdad es un monstruo horrible. Cuando va caminando, Miko se la encuentra. Le pregunto si pudo encontrar a la sirena, pero ella se va sin decir una sola palabra. Sí, Miko la ve al otro lado. Se transforma y la amenaza preguntándole qué fue lo que le hizo. Ella solamente se queda en silencio, entonces Miko se destransforma diciéndole que no vale la pena. Pero Shiori le pregunta si tiene tiempo mañana para una cita. Al día siguiente, en realidad parece que se divierten en el zoológico, hasta que Miko cae en cuenta y le pregunta qué rayos están haciendo y por qué Hinako no le está respondiendo los mensajes. Piensa en grabarle un pequeño video de los pingüinos a ver si se anima. Entonces Shiori le pregunta qué es lo que ve con todo eso. Miko le responde que los pingüinos son muy bonitos, lo que Shiori contesta que ya se lo esperaba y seguramente también piensa que la vista también es hermosa. Miko le dice que no la está entendiendo, entonces Shiori le confiesa que le da mucha envidia, pues para ella todo lo que tiene delante no es más que comida. Nuevamente volvemos a Hinako pensando que se ahoga en un mar sin salida. Quería hundirse hasta el fondo, pero no quería apagar ese sol tan brillante, ni tampoco traicionar a su familia. Pese al dolor, no podía hundirse, pensando en que ella era la única en la que podía confiar para finalmente ser
salvada. Miko le pregunta qué viene todo esto. Shiori le dice que si quisieran juntas podrían devorar a todos los del zoológico en 3 días. Miko le responde que primero la partiría en 2 antes de que eso pase. Shiori le dice que ya lo sabía, pues después de todo se volvió uno de ellos. Tiene una conexión con ese mundo y con los humanos que en realidad le generan mucha envidia, pues para ella nada de eso tiene sentido. Miko le cuenta que al principio no era así. También comía humanos y la forzaron a socializar con ellos. Y al final pues pudo lograr esa conexión. Shiori le dice que entonces tuvo mucha suerte, a lo que ella le responde que si cree que fue solo suerte, entonces no tiene salvación. Preguntándole si tanto envidia esos vínculos, porque no simplemente vive con los humanos igual que ella, aunque que seguramente no sea capaz. Shiori le responde que tiene razón. Hace mucho tiempo, aunque fue poco, intentó vivir con los humanos. Aún recuerda a los peces pudriéndose y un pueblo en decadencia. Ahí estaba alguien que le recuerda a Hinako, una niña con ganas de morir, con un olor horrible y que le resultaba completamente asquerosa.